Hoy viernes 2 de noviembre en Interfaz, uno de los elementos fundamentales que componen la celebración de Día de Muertos en nuestro país, la ofrenda, llega a Francia para adornar la sede de la UNESCO en París. Nos acompaña en Interfaz el doctor en antropología Elio Masferrer Can, profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para platicarnos sobre el Día de Muertos en México. No dejes de ver nuestra sección sobre telesecundaria con el doctor Alfonso Herrera Peña, director de medios audiovisuales e informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. En México X estará en nuestro estudio el coordinador del programa de lenguas extranjeras del Tecnológico Nacional de México, Carlos Martínez Azócar, quien viene a platicarnos sobre un MOOC para aprender inglés. Una radio comunitaria en Laos ofrece información, entretenimiento y educación. Cine sin electricidad, llega el Festival Cine Toto. Conócelo en la nota que preparamos para ti. No te pierdas las recomendaciones culturales para este fin de semana. Y Javier Aranda nos confiesa que ha leído La Cruzada de los Niños y Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia. No te muevas de tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes esta mañana de puente, esta mañana de viernes. Y por supuesto seguir hablando sobre los temas relevantes de la educación, la cultura, el arte, en fin, muchos temas esta mañana. Y como podremos ver, Ana Cristina Olvera viene muy ad hoc. ¿Qué bien te ves? Vienes de ultratumba resucitado esta mañana. ¿Cómo estás, Ana Cris? Muy buenos días, Omar. Pues así es, seguimos festejando en México esta maravillosa tradición del Día de Muertos, que ya lo hemos analizado aquí en Interfaz. Tiene muchos festejos en las diferentes culturas y cosmovisiones de nuestro país y hoy estaremos platicando de eso y tendremos muchos más temas sobre la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura, la innovación, así que acompáñennos. Acompáñenos con este disfraz maravilloso que nos acaban de hacer nuestras maquillistas, por supuesto. Y bueno, estamos listos, acompáñenos. Así es, ¿qué sería la vida en todo el mundo sin nuestras tradiciones? Tradiciones que permiten amalgamar nuestra identidad, que permiten amalgamar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras sonrisas, nuestras tradiciones, nuestras incluso mitos y realidades, esas cuestiones que no entendemos a plenitud, como por ejemplo la muerte. Hoy celebramos el Día de Muertos con muchas tradiciones que nos llenan de alegría, y también tristeza, esta realidad de los mexicanos y de todo el mundo que no podemos estar dejando a un lado, estas contradicciones, estas formas de querer entender la vida, la realidad, en fin, nuestras deidades, un sinfín de cuestiones, pero que bueno, por supuesto los mexicanos celebramos de una forma muy peculiar. Ayer platicábamos ya de estos temas, de cómo desde la prehistoria estas tradiciones del Día de Muertos nos han generado siempre esta forma y estas tradiciones de enfrentarnos, de acceder a las personas que nos han dejado pues en vida y que por supuesto les generamos una serie de tributos como la ofrenda, como la manera de visitar los panteones de esta forma tan colorida, tan festiva por un lado, y por supuesto siempre la tristeza que nos alberga. ¿Cómo logró trascender desde la época prehispánica, pasando por la colonia, con la llegada de los españoles y la conquista, y cómo hemos seguido defendiendo estas tradiciones? Esto es un andamiaje que nos permite a los mexicanos ser lo que somos, que nos permite a los mexicanos tener identidades tan peculiares y que por supuesto muchas personas envidian en otros países por esta manera tan diferente de ver caminos tan complejos como es la muerte. De esta forma existen elementos, como ya los hemos analizado, como la ofrenda, como también lo que son las calaveritas, esta manera tan
tan peculiar de utilizar la literatura de alguna forma u otra, estas formas tan rítmicas de ofrecer pues de forma graciosa lo que puede ser nosotros en vida. En fin, muchos aspectos que veremos reflejados con esta importante manera de ser los mexicanos, nuestras tradiciones, nuestra historia. Y ya veíamos a mi querida Ana Cristina Olvera también disfrazada, lo cual nos llenó de mucho gusto y admiración el que haya hecho este tipo de también referencia a lo que son nuestras tradiciones. Y Ana Cris, ¿qué nos tienes tú para iniciar precisamente con nuestro reportaje del día? Así es, Omar, es muy grato siempre festejar estas tradiciones mexicanas y la ofrenda es uno de los elementos fundamentales en la celebración del Día de Muertos. Dependiendo de la región de nuestro país, cada ofrenda tiene sus propios matices, desde los distintos tipos de comidas, bebidas, dulces, inciensos y mucho más. Este año esta tradición está trascendiendo las fronteras y llegando a Francia para adornar la sede de la UNESCO allá en París. Con motivo de los 15 años de la Declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial de la Humanidad a la festividad indígena dedicada a los muertos en México por la UNESCO, se montará una ofrenda, una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura mexicana en el Día de Muertos, que engalanará el vestíbulo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París. Se buscará mostrar la riqueza cultural de esa tradición mexicana. Es una ofrenda tradicional y con elementos representativos de México. Cuenta con 3 niveles en los que se representan los planos subterráneo, terrenal y aéreo. Se explica al público el significado de esta manifestación cultural y ritual, así como la importancia y representación que tiene en nuestro país. Los visitantes podrán apreciar los colores, aromas, elementos y rituales contenidos en el último viaje. La ofrenda es un homenaje a Sergio Pitol, escritor, traductor y diplomático mexicano recientemente fallecido, quien durante los años 70 se desempeñó como agregado cultural de la Embajada de México en París por parte del Servicio Exterior Mexicano. En el altar destacan los elementos característicos de estas ofrendas mexicanas, como el copal, incienso, velas, frutas cítricas, cempasúchil de papel y flores naturales del lugar como crisantemos, sal, agua, pan de muerto, tamales, atole, frijoles y arroz con mole que se prepararon en la capital parisina. También llegaron hasta la capital parisina dulces y coloridos alfeñiques, calaveritas de azúcar, jarritos y platos de barro elaborados en Puebla, además de juguetes populares provenientes de Guanajuato. Se colocó un petate, elemento muy importante para el pueblo indígena, pues las celebraciones a los muertos estaban asociadas con el fin del ciclo agrícola y el renacer de uno nuevo. Cuando alguien moría, se envolvía en un petate y enterraba. Eso ayudaba a que el cuerpo se desintegrara más rápido y que la tierra brindara nuevos frutos. Además, se colocó una cruz en representación de los puntos cardinales y el cuadrante que divide las 4 estaciones del año, utilizada también por muchos pueblos originarios. Acompañan a esta ofrenda algunas obras literarias de Sergio Pitol, así como su fotografía, piezas de cartonería elaboradas por el maestro artesano Sergio Otero, en alusión a otra de las obras del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarada por la UNESCO en el año 2011, el mariachi. Preocupado por las amenazas de desaparición que tienen las culturas ancestrales, provocadas por los procesos socioculturales, homogeneizadores y la economía del mercado globalizadora, la UNESCO estableció dentro de sus programas una línea de trabajo para la identificación, reconocimiento y salvaguardar el patrimonio que refleja a miles de grupos sociales. Y bueno, tendremos al ratito una interesantísima plática precisamente con un especialista, el doctor Helio Masferrer Can, doctor de antropología y profesor e investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para profundizar más sobre pues, estas tradiciones, este día, el Día de Muertos, todo lo que involucra, la cosmovisión, en fin, muchos aspectos que seguramente usted va a estar muy interesado en escuchar. Así es, no se pierdan esta interesante charla y muchos otros temas aquí en Interfaz. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Así es, el Día de Muertos y sus significados o sus, pues también formas de apreciarse, vivirlo e identificarse. Para profundizar sobre esta conmemoración nos acompaña en el estudio de Interfaz el doctor Elio Masferrer Can, doctor en Antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer poder platicar pues de una visión antropológica, académica, pero también seguramente que le causará a usted emoción, atracción, este tipo de celebraciones, no nada más desde la trinchera académica. Pues para empezar me gustaría pues eso, ¿cuál es su perspectiva antropológica, histórica? ¿Qué significado tiene el Día de Muertos para los mexicanos, pero pues también para el extranjero? ¿Cómo se visualiza desde dentro y cómo se visualiza desde fuera? Lo que sucede es que la Iglesia Católica se instala en el continente como resultado de la conquista y entonces tiene que negociar con las culturas que estaban. Sí. Los antiguos mexicanos planteaban que los muertos de muerte natural, digamos, se iban al Mictlán. Los que se ahogaban o tenían enfermedades acuáticas, les decían, al Tlalocan, y los que morían en la guerra acompañaban al sol desde que salía hasta el cenit, y las mujeres que morían en el parto acompañaban al sol del cenit hasta que se ocultaba. Y luego el sol, ellos tenían la noción de un sol nocturno que giraba alrededor de la Tierra, y en ese sol nocturno iluminaba el Mictlán y el Tlalocan, que era un sol más débil, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, en realidad, los que estaban en el Mictlán o en el Tlalocan no iban a tocar el arpa ni subirse a una nube, como es la visión Sí. cristiana tradicional, sino que iban a trabajar para los dioses. Y entonces tenían cierta materialidad, y había que llevarle los alimentos, etcétera, como si usted estuviera en la cárcel, ¿no? O sea, que hay que llevarle cosas. Entonces, llega el cristianismo, que tiene una noción de un alma intangible, inefable, etcétera, pero la gente no cree en ese alma europea, sino que sigue creciendo en el alma mesoamericana. En esa perspectiva es la peculiaridad de la celebración del Día de Muertos o incluso de los entierros en México. Le pueden llevar mariachis, etcétera, ¿no? Incluso la novena y todo este tipo de rituales para que el alma se vaya y no sea que se quede en una situación intermedia y puede ser un personaje amenazante como la Llorona y cosas así. Entonces es la fusión de esta tradición mesoamericana con el cristianismo. Por eso es que se ponen los senderos de Cempasúchil, los alimentos favoritos en el altar, para que el muerto que está ahí en el Mictlán o en el Tlalocan vea que sí se están acordando de él, ¿no? Claro, una forma. Este es el asunto. Y los niños que morían antes de nacer, o sea, durante el embarazo o el parto, en realidad no morían, sino que iban a un árbol que los amamantaban, y en ese árbol que los amamantaban, luego los dioses le encontraban ubicación en otra mujer. Claro. O sea, no había la noción de que de alguna manera era parte de lo sexual tener el hijo, etcétera. No sabían genética. Pues sí, una forma muy diferente de ver la muerte, ¿no? De aquel entonces Sí. en nuestra actualidad. ¿Por qué se ha convertido en una tradición tan colorida y sobre todo tan arraigada en los mexicanos? Como bien usted nos mencionaba, se mezcló también con las creencias coloniales y ha llegado hasta nuestros días pues fortalecido y con otros muchos elementos que se han combinado en esta fiesta. Porque tenemos, en la cultura mexicana le damos mucha importancia a la familia. Entonces, no son cualquier muerto el que viene, sino que son sus seres queridos con los que los mexicanos consideramos que esos seres queridos están en el cielo y están alertas a lo que nos pasa aquí en la tierra, y entonces de alguna manera están velando por nosotros y le iremos a hacer compañía cuando también nos toque, ¿no? Entonces, en esta perspectiva,
no tiene por qué ser un día de tristeza, sino es la fiesta, que justamente es el día que usted se encuentra con sus seres queridos, que lo vienen a visitar una vez al año, y entonces tiene que hacer una buena celebración, no puede ponerse triste. Claro. Claro, y creo que lo más icónico dentro de estas celebraciones es la calavera, ¿no? Obviamente, pues tiene que ver una cuestión directa con la muerte, pero ¿por qué se le ofrenda tanto a la calavera? ¿Por qué se utiliza tanto la calavera cuando podría ser una referencia, pues más bien de olvido o de, en la actualidad, de cremación o de entierro? Pero la calavera para la época prehispánica, pues era el elemento de referencia. Bueno, antes no había crematorio, ¿no? O sea, entonces debemos entender que las costumbres tardan mucho en cambiar y además también hay resistencias culturales a la cremación, justamente porque implica la destrucción del material óseo y entonces ahí es donde se crea un ritual de otra calavera que sigue permaneciendo, como es, entonces vienen estos regalos que podemos hacer, etcétera. De alguna forma es como plantear una amistad eterna, o sea, hay toda una noción de amistad, somos cuates, mis cuadernos, etcétera. Entonces, esta noción de amistad se refleja o se refrenda con que somos amigos para siempre. En esa perspectiva no tiene nada que ver con el uso de la calavera en otros contextos culturales, ¿no? Claro. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso. Y además hay otro componente muy interesante de la celebración del Día de Muertos de los mexicanos, que es el componente de alguna forma irónico, ¿no? El componente gracioso, burlón, como que nos burlamos de la muerte, hacemos estas calaveritas en donde hablamos de las características específicas de una persona, sus defectos, y así festejamos su vida y su muerte. Me gustaría que al regresar de este corte nos platicara un poco de por qué esta sátira que se utiliza en la tradición mexicana de la muerte, doctor, si le parece bien. Hacemos una breve pausa y regresamos con esta interesante charla sobre el Día de Muertos. Hoy es Día de Muertos, una mezcla entre la cultura prehispánica y la religión católica, tradición declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con el doctor Helio Masferrer Can. Él es doctor en antropología y profesor investigador emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, yo preguntaba un poco sobre este componente irónico y de festejo, de burla que tiene la muerte, pero en el corte también nos explicaba un poco más de cómo es que estos íconos que ahora celebramos tanto durante las fiestas de muertos, como son la calavera, la catrina, todas estas formas de festejar, estos vestidos, ¿no?, que son muy tradicionales de la colonia, etcétera. Realmente es un sincretismo de culturas que lograron de alguna forma también darnos una identidad a esta raza mexicana, que es una raza mestiza, colonial, que tiene muchas mezclas, doctor. Sí, en definitiva, lo que hay que entender es que en el censo de 1895, el primer censo general de población que se hace en México, más de la mitad de la población no hablaba castellano o español. Y el 90% de los mexicanos eran analfabetos totales. Y solo eran alfabetos el 10% que podía afirmar, ¿ya? Entonces, pues se produce la Revolución Mexicana y se desarrolla la Escuela Rural Mexicana, que tiene como estrategia alfabetizar masivamente a la población y tratar de implantar el castellano, el español como lengua franca. Entonces, en ese contexto hay una suerte de cambio cultural muy importante, porque la población de los distintos grupos étnicos de México, que tenía su propio ritual
de muertos. Entonces aparece esta construcción del Día de Muertos y otras cuestiones, ¿no? No solo, Claro. hoy estamos Día de Muertos, ¿no? Entonces aparece esto como una estrategia para construir el nacionalismo mexicano y en realidad uno de los elementos fundantes es Posada, o sea, José Guadalupe Posada, no hay mayores antecedentes, sino que realmente él crea un elemento identitario nuevo, que es esta nueva forma de relación con la muerte, que hay que tener claro que no es... también cuando usted maneja con ironía o es una forma de negociar con la muerte, Claro. no es necesariamente que la gente está Que no de duelo, fiesta, que claro, claro. sino es decirle a la muerte, aguanta un poco, dame más chance, ¿no? Y entonces vamos a hacer cuates, ¿no? Y entonces negociemos. Y entonces es una construcción en realidad del siglo XX, pero resultado de la fusión de distintas tradiciones culturales, tanto las tradiciones europeas, africanas, como amerindias, ¿no? Indígenas. Claro. Hemos visto en los últimos años, quizá en la última década, muchas formas de que el extranjero se involucre o quiera o se interese por nuestras tradiciones. ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo será ese choque en pleno siglo XXI para que un europeo diga qué está pasando en México con esa forma de celebrar, ¿no? Ahora que se ha masificado, que se ha pues llevado a muchos aspectos, desde el cine, desde el teatro, desde la literatura, nuestras tradiciones mexicanas? Lo que sucede es que hay un cambio muy fuerte de las costumbres en Europa. Y en Europa hay una crisis de las religiones tradicionales, del cristianismo, el catolicismo, el luteranismo, las iglesias reformadas, etc. Entonces, como resultado de la crisis cultural en Europa, después de las dos guerras mundiales, etc., en este momento se están cerrando iglesias, se venden iglesias, templos, conventos, Para fines de para cualquier lo que tipo, sea, ¿no? porque Sí, no sí, hay sí, feligreses, ¿no? Sí. Entonces, también hay en el mundo europeo la búsqueda de nuevas respuestas culturales, y en esa perspectiva ellos, bueno, es la explicación del turismo. Claro, O sea, claro, y entonces claro. pueden ir a Bali, a Asia, a Indonesia, a otros lugares. Y también México es una potencia cultural, o sea, Sí. no podemos olvidar que nosotros tenemos alrededor de 4 millones de turistas culturales, o sea, realmente somos un polo cultural propio, con mucha fuerza y que vienen justamente a ver lo mexicano como un punto de referencia ante la crisis del primer mundo. Es cierto. Vienen para acá y otros lugares. Sí, es cierto. Desde esta perspectiva, doctor, ¿cómo debería ser la respuesta de los mexicanos ante esta cuestión que se nos pone todo el tiempo? Conservar, tratar de fomentar que esta tradición, y así como muchas otras que tenemos los mexicanos, pues de alguna forma se preserve, que los niños aprendan, que lo sigan fomentando, y qué tanto debe dejarse pues también influenciar por otras tradiciones que van poco a poco incluyéndose, ¿no? Como es el Halloween, como es otro tipo de cosas. En definitiva, estamos en una realidad de que tenemos contacto con muchas culturas. O sea, en definitiva, estamos en el mundo de las redes sociales, la carretera de la información, el internet, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado que vamos a tener influencias de otras culturas. La cuestión está en que ver a estas otras propuestas desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Pero no tiene caso decirle a los niños que no salgan con su calaverita, ¿no? En definitiva, ¿qué están viendo en la televisión? No están viendo necesariamente televisión educativa, sino que ven otros programas con otras realidades. Sí. Y debemos ver esto como un enriquecimiento de nuestra cultura, o sea, no estamos cerrados,
tenemos lo propio, pero también tenemos que aprender de los otros, ¿no? Claro. ¿Ya puso su ofrenda? Sí, claro. Pues le agradecemos mucho, doctor Helio Masferrer Can, por haber estado con nosotros, poder haber ampliado y profundizado esta interesante fiesta, que muchos la vivimos luego sin ton ni son, pero no comprendemos bien, ¿no?, todo el significado, todo lo que hay detrás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues también agradecerle a José Guadalupe Posadas el haber existido y habernos permitido conocer esta otra realidad que gracias a su genialidad sigue existiendo y la seguimos viviendo. Y no se olvide de llevar el mariachi a sus seres queridos. Claro El mariachi imprescindible y a veces hasta un tequilita ahí para cantar mejor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con las entrevistas. Esto es Interfaz. Y ya es viernes, como bien lo saben, y es el momento del espacio que abrimos para hablar precisamente sobre algo que creo que en México, en el sector educativo, nos hemos sentido muy, muy orgullosos, que son las telesecundarias. Grandes jóvenes estudiantes han salido muy bien preparados de ahí, de esta trinchera, y por ello nos acompaña Alfonso Herrera Peña, él es director de medios audiovisuales e informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos, por supuesto de la Secretaría de Educación Pública. Hoy platicaremos de una de las esencias, no solo de las telesecundarias, sino de todo el sistema educativo, pero con un ingrediente precisamente que se acaba de establecer: los libros de texto gratuito de primer grado, pero en braille. Muchísimas gracias, es un placer volverte a saludar, estimado Alfonso Herrera. Muchas gracias. Y pues platícanos de esta interesante propuesta ya en marcha de estos libros de texto gratuitos, pero ahora en braille, precisamente para hacer la educación algún elemento esencial, mucho más inclusiva. Así es. Gracias, muchas gracias. Buen día en este día 2 de noviembre. Gracias por estar aquí. Esperemos que también tengamos público de telesecundaria siguiendo esta revista. Pues bueno, quisiera entrar en contexto para decir y ubicar por qué materiales educativos en braille para estudiantes que acuden a las escuelas telesecundarias. Desde hace algunos años tenemos vigente una ley que permite que la Secretaría de Educación Pública atienda a estudiantes con discapacidad. Las escuelas telesecundarias no están ajenas a este proceso. Vamos a decir con toda claridad que el proceso de evolución de las escuelas telesecundarias hasta este momento, a lo que tenemos en la actualidad, ha hecho que en diferentes comunidades los estudiantes que tienen alguna discapacidad, en este caso los que están específicamente involucrados para utilizar libros en braille, pues son alumnos con discapacidad visual, que puede ser una discapacidad visual severa o una discapacidad total como la ceguera, ¿no? Entonces, las escuelas telesecundarias son en este momento una alternativa importante para que estudiantes con estas discapacidades acudan a estas escuelas, porque en comunidades pequeñas pues no existen, por ejemplo, centros de atención múltiple, ¿no?, en donde vayan los estudiantes para cursar su educación básica. Entonces, de manera natural, las escuelas telesecundarias son los centros que reciben a estos estudiantes que quieren continuar estudiando y que quieren concluir la educación básica. Entonces, se ha abierto este campo de manera natural. Tenemos también otra experiencia, y aquí la destaco, la traigo también a colación. Por ejemplo, en el Estado de México, los centros de atención múltiple decidieron adoptar
el modelo pedagógico de telesecundaria para que los estudiantes que acuden a estos centros de atención múltiple pues reciban educación secundaria y con eso concluyan su educación básica. Es un logro realmente extraordinario, ¿no? Porque pues estudiantes de todas las discapacidades, no solamente de esta discapacidad que es la visual, vayan a las escuelas, ¿no? Sino que estudiantes de otras discapacidades estén ahí y concluyan su educación básica y que además tengan posibilidades de continuar estudiando, continúen con otra formación. Y en este sentido, pues la Secretaría de Educación Pública por primera vez para el Servicio Educativo de Telesecundaria pone a la disposición de estos estudiantes y de los maestros libros en sistema Braille, por primera vez, ¿no? Estamos atendiendo también de manera integral a las otras discapacidades. Y así tenemos, por ejemplo, que los programas de televisión que se están elaborando desde la Dirección General de Televisión Educativa, estos materiales traen también ya el subtitulaje, ¿no? Que es un subtitulaje, digamos, oculto, ¿no? Este subtitulaje que es oculto para la mayoría de los estudiantes que tienen todas sus capacidades, pero para los estudiantes que no la tienen, pueden también tener la posibilidad de seguir el contenido de los programas de televisión con el subtitulaje, ¿no? Esto es para aquellos que tienen discapacidad auditiva. Entonces, volviendo al asunto de los libros de braille, por primera vez se ponen... Para todas las materias. Para todas las asignaturas. Son 6 asignaturas. Los 6 libros están ahora disponibles ya en sistema braille. ¿Qué tienen que hacer los maestros? ¿Qué tienen que hacer los alumnos? ¿Qué tienen que hacer los padres de familia para que puedan ser debidamente atendidos? Que, digamos, en aras de cumplir lo que normativamente establece la ley de la inclusión y la equidad, las escuelas telesecundarias son desde su origen inclusivas, ¿no? Están a favor de la equidad porque son fundamentalmente escuelas que se encuentran en pequeñas poblaciones de 2.500 habitantes o menos. Por el simple hecho de llegar a las comunidades más alejadas, ya es en automático ser inclusivas. Así es. Y ahora este esfuerzo, ¿no? Para que los estudiantes tengan estos materiales. ¿Qué deben hacer? Pues bueno, lo que estamos pidiendo es que todos los maestros, todos los directores, los supervisores, los padres de familia, los propios alumnos, ¿no? Que sepan de estudiantes que tienen esta discapacidad, que por favor lo reporten a sus respectivas autoridades. Por ejemplo, en la escuela reportarlo a su director, el director a su vez lo reportará a la supervisión o a la jefatura de sector y después de ahí llegará a la autoridad de telesecundaria que es a nivel estatal. Y ellos a su vez nos pasarán este padrón de estudiantes que necesiten este tipo de materiales. Correcto. Pues así, esta es la forma de acceder a los libros de telesecundaria en braille de las 6 asignaturas para que nadie se quede fuera de la educación secundaria. Así es. Muchísimas gracias, Alfonso, por habernos acompañado esta mañana. Te esperamos muy pronto aquí en Interfaz, el próximo viernes. Al menos en próximo. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias. Muchas gracias. Una pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz, no se vayan. Y a pesar de los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, la radio continúa siendo un medio de comunicación masivo, como todo el mundo lo sabemos, muy importante por supuesto, y es capaz de llegar, ¿o por qué? Porque es capaz de llegar a los lugares más alejados para ofrecer información, entretenimiento y sobre todo, y algo que nos interesa mucho a nosotros, educación. Los invitamos a ver la experiencia de éxito de la radio comunitaria en Laos, un país asiático vecino de países muy importantes en el mundo como Tailandia y Vietnam.
En Laos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsó la radio comunitaria para permitir el acceso a la información de las comunidades más apartadas. La primera estación empezó sus transmisiones en 2007 en la localidad de Kwon, al noreste del país, y su programación es definida por la población. พวกเขาก็บ่อยากฟังแต่เสียงของอาสาสมัครอยากให้ชุมชนเป็นผู้เจ้าของรายการเองฉะนั้นพวกเขาเลยใช้อาสาสมัครจำนวนนี้ลงไปหาชุมชนก่อนที่พวกเขาจะเฮ็ดรายการนึงพวกเขาต้องไปปรึกษาหารือเขาเจ้าไปลมเขาเจ้าว่าเขาเจ้ามีปัญหาหยังเขาเจ้ามีวิธีแก้ไขจังใดอยากให้พวกเขาช่วยจังใดหรือภาคส่วนอื่นๆเกี่ยวข้องช่วยจังใดตัวอย่างว่า El 80% de los habitantes de Laos viven en comunidades lejanas a las urbes, y estas radiodifusoras han permitido el intercambio de conocimientos entre la gente, que en su mayoría se dedica al campo. พวกสลีมานำไส้เลี้ยงครอบครัวหรือว่าชาวบ้านพากันเฮ็ดในการต่อมื้อนี้เจ้าที่ผ่านมาเฮ็ดเวียกเขาก็เอาไปน้ำอยู่กันเขาก็ฟังมีเวลาเขาก็ฟังเอาไปมีเวียกเฮ็ดเวียกเขาก็มาเปิดฟังตอนเช้าตอนแลงก่อนเขาไปเวียกแต่ว่าเลิกเวียกมาเขาก็ฟังด้วยกันแต่มันจึงเป็นชั่วโมงเนาะผลผลิตก็มันก็ดีเนาะมันก็ดีขึ้นหลายเนาะมันก็มีผลได้มันก็มีผลดีหลายที่สุดมันมีความรู้เพิ่มขึ้น Además de los programas de entretenimiento, se transmiten programas educativos, llevando educación a los habitantes que no han tenido posibilidad de asistir a la escuela. ก็ยังมีความยุ่งยากเป็นต้นประชาชนจำนวนหลายอยู่เขตทางไกลซอกลีกหรือว่าประชาชนบรรดาเผ่าจำนวนหนึ่งก็ยังบ่ทันฮู้หนังสือ One of the main features of the radio is that it actually broadcasts in 3 languages. It broadcasts in Lao Lum, Khmu and Hmong. So some of the people had really for the first time access to relevant information. The Hmong community, for example, their language is not related to Lao Lum language. Many of them don't speak Lao, and they can also not read and write. So they're basically cut off from any type of information. Con sus transmisiones, la radio comunitaria contribuye a que Laos se encamine hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pues otras de sus temáticas son el cuidado de la salud, la equidad de género, la higiene y la nutrición. ข้อมูลจากภาษาลาวเป็นภาษาท้องถิ่นไรเมื่อเขาเจ้าได้รับข้อมูลข่าวสารเห็นว่าเขาเจ้าหันมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือว่าในการจัดตั้งปฏิบัติและให้ได้การพัฒนามีความเนียนยง Otra inquietud de la población es el peligro de las bombas sin detonar, y es que a lo largo de todo el país persiste el riesgo de las minas que dejó la guerra de Vietnam. Con el apoyo de la ONU, instituciones locales, el sector privado y el voluntariado en las comunidades, el modelo se replicó en 8 estaciones más para llegar a 285,000 personas. Mediante talleres impartidos por expertos de la producción radiofónica y del personal que ya era parte de una radio comunitaria, se instruyó a quienes operarían la radio en otras comunidades. Así, se capacitó a los voluntarios en redacción, investigación, periodismo, equipamiento, producción radiofónica y manejo de la estación de radio. The first thing is that you actually give young people in communities a choice. So they can choose to be the voice of the community. So being able to be behind the microphone, on air, talking to the whole community and many, many more people is really amazing for their own pride, their own empowerment, and also the belief that the rest of the community can have for them. And many of them have really found ways to involve people. So phone calls and talking about issues that can be very, very sensitive. But done over the community radio, they will talk about them. And the community radio needs to follow the flow of what people are demanding. La radio comunitaria en Laos funciona como elemento integrador y a la vez ayuda al desarrollo sostenible. Y el encuentro de artes escénicas en Artes genera vínculos de creación, cooperación y desarrollo artístico, además de aportar nuevas experiencias como el apoyo al arte indígena. Vamos a conocer más detalles de lo que sucedió en este encuentro. La cultura forma parte esencial de nuestra identidad. Por ello, es importante impulsarla en las políticas de desarrollo, tanto nacionales como mundiales. Para llevar a cabo el conjunto de las artes escénicas al público, se requiere de patrocinios que se pueden dar de manera gubernamental y privada.
El Consejo de las Artes de Canadá es un organismo público encargado de promover el estudio y patrocinar proyectos culturales. En años anteriores, este consejo apoyaba con financiamiento a distintas compañías con una sola forma artística, excluyendo al resto. En 2013, se dieron a la tarea de impulsar nuevos modelos de arte, alentando al diálogo y a la apertura de nuevas visiones, defendiendo la libertad de expresión, por lo cual decidieron invertir en el arte indígena. En 2017, el Consejo publica la Declaración sobre la Apropiación Cultural Indígena, dando así a este sector de la población apoyo directo para mostrar su propia cosmovisión del mundo. En los próximos 5 años, tratarán de reequilibrar sus recursos de financiamiento para mantener y propiciar nuevos proyectos. En cuanto al apoyo del sector privado, se encuentra Dinamarca, con la compañía de teatro Contact, la cual busca darle un propósito al teatro. Todos los teatros deben de tener un propósito social. Yo pienso que creamos dentro de la sociedad en la que vivimos y ese teatro debe de reflejar tanto a la sociedad como al aspecto social de esta. No tenemos que hacer teatro solo porque esté ahí, sino porque queremos crear un cambio. En el proceso de desarrollo de la historia se recurre al teatro, a la dramaturgia y narrativa para dar paso a la comprensión emocional. Es darle a la gente una voz, hacerlos partícipes y que se sientan identificados con las historias contadas en el teatro, logrando una unión. El teatro puede crear una comprensión y una relación emocionales. Yo defino el efecto del teatro como un efecto que cada uno de nosotros podrá lograr mayor comprensión de las diferentes capas sociales. Lo más importante en esta sociedad, como en una familia, es las relaciones, el entendernos unos a otros. Las artes escénicas requieren del apoyo gubernamental y privado para crear espacios de convivencia local e internacional que generen una unión para impulsar el crecimiento de las sociedades y promover el desarrollo sostenible de las artes. Y a pesar de que para muchos ir al cine es algo muy cotidiano, existen comunidades que pues no conocen esta experiencia del séptimo arte. Llevar el cine hasta esas poblaciones es precisamente el objetivo del proyecto Cine Toto. México tiene una población de 123 millones de habitantes. 42 millones de ellos nunca han visitado una sala de cine. Actividad que para muchos podría ser cotidiana, para otros es un reflejo de la falta de oportunidades y acercamiento a las plataformas culturales. ¿Te imaginas que un panel solar y 4 bicicletas sean lo necesario para que las producciones cinematográficas lleguen a las distintas comunidades, al mismo tiempo que se fomenta el aprendizaje y la conciencia ambiental? Soy un fiel creyente de que el cine se ve en la pantalla grande, se reúne la gente, se apagan las luces y sucede algo especial. Y esto es algo que ha promovido y que continúa Cine Toto. En el mejor de los casos, todos sabemos, las películas mexicanas tienen miles de espectadores, algunas afortunadas tienen los cientos de miles, algunas pocas rebasan el 1.000.000 de espectadores, pero aún así, ¿cuántas personas se quedan sin ver estas películas? ¿Cuántos millones somos en este país? Y lo que está haciendo Cine Toto es llevar el cine que se hace a las comunidades. Cine Móvil Toto es un proyecto mexicano que busca acercar las películas nacionales a todos los públicos, a través de tecnologías sustentables, alentando el desarrollo ambiental, físico, cultural y social. Al día de hoy hemos recorrido 50.000 kilómetros a lo largo de toda la República Mexicana, proyectando más de 250 funciones, lo que nos ha regalado más de 50.000 sonrisas de todas las personas que se han visto beneficiadas. A lo largo de todo este recorrido, hemos logrado autogenerar cerca de 300.000 watts, lo que es menor al consumo que tiene una persona promedio en 10 meses.
Esto nos habla de promover el consumo responsable de la energía eléctrica. Del 2 de noviembre al 5 de marzo, 90 comunidades de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas podrán disfrutar de películas como La leyenda del charro negro, Güeros y A la mar, entre otras, gracias al tour Girando por el Sureste con Cine Móvil Toto. En el caso específico de Cine Móvil Toto, es a que atiende una necesidad desde diversos flancos, es decir, que no se limita a atenderla de manera unidimensional. Tiene, por ejemplo, un componente social, a través del cual llega a las poblaciones más vulnerables. Tiene también un componente de uso renovable, de energías renovables, un componente de innovación. Es también una iniciativa hecha por los ciudadanos, para los ciudadanos, que además busca sumar a otros actores de la sociedad civil, como sociedad civil, el sector privado y los organismos internacionales, para crear sinergias y multiplicar impactos. Y esto es precisamente a lo que nos llama la Agenda 2030. Con apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, Cine Móvil Toto, busca convertirse en un espacio alternativo para promover el cine nacional, apoyando no solo a los públicos, sino a los cineastas para que su trabajo llegue a quienes debe de llegar, los espectadores en cualquier parte del mundo. Yo quisiera decir que Cine Móvil Toto, pues de alguna manera ha tomado también esa estafeta y creo que muy exitosamente, de poder acercar las películas a la gente que no tiene acceso a las salas de cine. Es realmente conmovedor la experiencia de estar en esas proyecciones, en esa manera de llevar el cine a las comunidades, y yo realmente lo único que quisiera pues es reiterar la solidaridad del IMCINE y la felicitación a este proyecto. Bueno, y llegó el fin de semana y quienes se quedaron en la Ciudad de México les ofrecemos estas alternativas culturales. Noviembre comienza y con él llega el primer fin de semana del mes. En esta ocasión, en el marco de la celebración del Día de Muertos, te presentamos una serie de recomendaciones culturales que puedes realizar para conocer más sobre la historia y la importancia cultural de esta fecha. Las ofrendas son uno de los elementos más representativos de la celebración de Día de Muertos. El Zócalo capitalino es la sede ideal para recibir la gran ofrenda del 2018, que está dedicada a los 100 migrantes que han perdido la vida en busca de mejores oportunidades. Este trabajo monumental reúne las flores, calaveras, alimentos e incienso para que los difuntos gocen en compañía de los vivos en la Plaza de la Constitución. ¿Sabes andar en bicicleta? Aprovecha y lánzate al tradicional paseo nocturno Noche de Muertos en bicicleta, donde podrás recorrer el bosque de Chapultepec, Reforma y el Monumento a la Revolución. Además, podrás participar en el concurso de disfraces, que tiene como objetivo resaltar la importancia de las tradiciones mexicanas en el Día de Muertos y crear conciencia ambiental a través del uso de materiales reciclados. Si quieres pasar un tiempo en familia mientras caminas por el centro de Coyoacán, te recomendamos asistir al recorrido de leyendas por el Día de Muertos. Esta caminata por callejones visita sitios emblemáticos de Coyoacán, donde según la tradición oral, ocurrieron diversos acontecimientos que hoy forman parte de la identidad de este barrio. Los visitantes podrán escuchar la leyenda de la muñeca, la Llorona y el asesinato de Doña Catalina, esposa de Hernán Cortés. Por motivo de la celebración del Día de Muertos, los museos y las zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia organizaron diversas actividades culturales e instalaron altares. Entre ellos, se encuentra el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, espacio donde se darán talleres y visitas guiadas con el tema de la muerte. Además, se presentará el performance Desde las cenizas, homenaje a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017. Pues muchísimas alternativas. Ana Cris, ¿a dónde vas a ir tú? Pues me dan ganas de visitar las ofrendas del Zócalo capitalino. Oye, ¿y hoy vas a estar vestida todo el día así? ¿Cómo vas? Sí, digo, pues, pintada, perdón. exacto, sí. Si me ven por la calle, pues ahí me pueden dar mi calaverita. Bueno, pues el paseo ciclista
es una experiencia maravillosa, además de que va a haber un amplio colorido, la gente disfrazada, la gente color de todas las edades, obviamente en una de las avenidas pues, más hermosas, que es Paseo de la Reforma, llenas de flores de cempasúchil, así que yo recomiendo esa y bueno, pues vamos a ver si te encuentran por ahí. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. En Francia también recuerdan a sus muertos. En el año 998, el fraile Odilon de Cluny designa a esta fecha como el Día de los Fieles Difuntos. Y bueno, hoy vamos a hablar de México X, la plataforma de cursos completamente gratuitos, masivos, de la Secretaría de Educación Pública, desarrollada por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Y para hablar de México X, en esta ocasión nos acompaña Carlos Martínez Azócar. Él es coordinador del programa de lenguas extranjeras del Tecnológico Nacional de México, una institución que ha roto récords en la cantidad de cursos que ofrecen a través de la plataforma México X, y pues parece que también con en la cantidad de inscritos en un MOOC, este curso que se llama Inglés para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, esta mañana. Muy buenos días, gracias por invitarme, Ana, Omar. Bienvenido. Un MOOC, además, pues de mucho interés. Toda la gente sabe que ya el inglés, un idioma más, pero sobre todo el inglés, pues es necesario, ¿no? Entonces debe tener bastante éxito lo que decía Ana Cristina. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Las inscripciones iniciaron el 22 de octubre. 22 de octubre. Terminaban el 5 de noviembre, pero les tengo una mala noticia. No. Las inscripciones se cerraron el 25 de octubre, a tan solo 4 días, alcanzando 23,510 inscritos. Wow, bueno, pues es una excelente noticia por un lado. Por un lado, por supuesto. La buena, la mala, pues es que ya no se van a poder inscribir, al menos por ahora. Al menos en este año, Omar. Entonces, pues lo siento, Omar, pero tendrás que esperar hasta febrero del año que entra. Voy a tener que tomar clases con Ana Cristina, que habla muy bien inglés. Claro que sí, están invitados. Pero de todas formas, aunque ya no se puedan inscribir, hay 23,500 personas que están esperando saber qué es lo que van a poder ver en este MOOC de Inglés para Todos. Así es. Prácticamente estamos en la segunda semana. Son 6 semanas. Ya empezó el curso. Y es un inglés básico en términos generales. En este primer módulo, el primero de 10, nos vamos con todo lo que es básico, un inglés que nos va a permitir sobrevivir en cualquier país angloparlante. Claro. ¿Cuál es el perfil que debe tener un estudiante a la hora de inscribirse? Porque como todos sabemos, pues no vas a aprender de forma automática ningún idioma, tampoco el inglés en este curso básico, si no llevas un cierto perfil, una cierta iniciativa que se debe tener para acceder y, por supuesto, obtener los resultados esperados. Sí, prácticamente nuestro público meta, en el cual queremos impactar, siempre van a ser nuestros estudiantes del tecnológico. Correcto. 600,000, aproximadamente 600,000 estudiantes que requieren reforzar. Pero este MOOC, como bien Ana Cristina señalaba, es abierto y gratuito para cualquier persona del mundo. Por tal razón, está diseñado para que no requieras tener prácticamente nada del idioma, que no conozcas el idioma. Te vamos a llevar de la mano y poco a poco te vamos a enseñar a estructurar de una manera crítica, pero también creativa, para que al final de él puedas comunicarte, puedas presentarte, presentar a un tercero, hablar de tus posesiones, hablar de ti mismo y de las cosas que haces. Muy bien. ¿Cómo lograron diseñar esta metodología, Carlos? Porque pues a lo largo de la historia en las que se ha popularizado el uso del inglés ha habido muchas, ¿no? A la manera de conversación, se dice que primero hay quien te enseña el famoso pollito chicken, gallina gen, el abecedario. ¿Cómo diseñaron la metodología óptima? Bien interesante tu pregunta, Ana Cristina. Y si bien es cierto, han existido a través de la historia del aprendizaje de la lengua extranjera muchas metodologías, muchas creencias sobre todo. Nadie sabe en la actualidad cómo aprendemos una lengua. Eso les puedo decir como experto. Pero sabemos y hemos experimentado muchas metodologías. Desde la gente que pensaba que la traducción
era una forma de aprender, o que la forma de aprender gramática aislada era otra forma. Claro. Hoy, en el Tecnológico Nacional de México, pensamos en el pensamiento crítico, en el pensamiento creativo, en poner un task, una tarea para ser solucionada y que entre varios puedan entender el cómo hacerlo. Utilizando el vehículo no como aprendizaje per se, pero utilizando el idioma como vehículo de aprendizaje. Es decir, aquí queremos que no aprendas inglés, que aprendas algo en inglés. Claro. Supongo que el hecho de haber tenido un límite de inscripciones tiene que ver también con cierta retroalimentación que ofrece el mismo curso. ¿Cómo es esta forma de ir midiendo los resultados de los jóvenes, o si existe también algún tipo de interacción con algunos mentores, etcétera? Sí, bueno, definitivamente esta parte principal la tienen nuestros aliados, que es México X, la plataforma México X, a través del maestro Norman, quien él estará haciendo los diagnósticos necesarios y nos dará esta retroalimentación para nosotros poder atender la parte que nos corresponde, que es la pedagógica y toda la metodología. Correcto. Bueno, ya sabemos que está un poco saturado, pero ¿tienen planes para hacer otras ediciones? Nos decía que esta es la primera de Inglés para Todos, sin embargo, pues su éxito indica que probablemente tengan que ofrecer nuevas oportunidades. Definitivamente. En febrero del 2019, del año que entra, estaremos ofreciendo una segunda versión de este nivel módulo 1, ¿ok? Pero vamos a completar. Nuestra intención no es quedarnos ahí, sacar el módulo 2, sacar 10 módulos, pero sobre todo irnos al inglés de propósito específico, a que aprendas ya materias completamente en inglés. Eso es donde queremos impactar. Claro, pues eso es muy interesante, una propuesta muy ambiciosa, pero por supuesto que a todos nos llena de felicidad y sobre todo de orgullo que el instituto sea el Instituto Tecnológico sea el que está llevando a cabo esta tarea tan importante. ¿Cuáles son los links por internet donde tienen que, pues al menos revisar estas posibilidades para prepararse en febrero? Bueno, yo creo que todos ya conocemos la plataforma México X. Podemos entrar, es bien sencillo, lo único que hay que hacer en cualquier buscador, poner plataforma México X y ahí sale el listado de todos nuestros MOOCs. Nosotros tenemos en el Tecnológico Nacional de México actualmente 29 MOOCs que también tendrán una segunda versión en el 2019. Y pues estaremos cerrando con 180,000 estudiantes, aprendientes en este año. Entonces, bien sencillo, yo creo que en el buscador ponemos México X y listo. Y ahí vamos a entrar a cualquiera. Claro, porque no solo el inglés es uno de los MOOCs, hay infinidad de MOOCs, no solo del Tecnológico, de otras universidades, así que esta plataforma es muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esa es tu casa. Carlos Martínez Azócar, coordinador del programa de lenguas extranjeras del Tecnológico Nacional de México. Gracias, éxito. Gracias a ustedes, Ana Cristina Omar. Gracias. Ojalá los 23,500 terminen este curso de Inglés para Todos. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. Y ya estamos listos para una de las secciones más esperadas de toda la semana. Confieso que he leído con mi queridísimo Javier Aranda, que como siempre tiene el acierto de presentar cada viernes algún texto, algún escritor o alguna obra respecto pues, a la coyuntura de la cual nos encontramos, que no es nada fácil. Y en este caso, por supuesto, que tiene que ver pues, con estas festividades del Día de Muertos, esta tradición tan profunda. Y creo que traes a colación un escritor que lo puede hacer cualquier semana, ¿no? Por supuesto, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con este contexto. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Días. Por No, qué gusto estar con ustedes y aquí buenos con la días, Catrina. sí. Con la Catrina, ¿no? Y mira, hoy sí se puso Catrina. Remasterizada, así es. Pues es una obra que yo no sabía. Ajá. Luego solamente vemos lo que pasa en nuestro pequeño entorno. Y yo no sabía, por ejemplo, que este autor y esta obra en particular, Nostalgia de la Muerte, de Javier Villaurrutia, era una obra desconocida en España.
Tiene 80 años, este año se cumplen 80 años de haber sido publicada Nostalgia de la Muerte. Y hace unos 10 años empezó a circular en España. Y los propios españoles decían, ¿cómo es posible que hayamos tenido esto en nuestro idioma y no lo hayamos visto? Bueno, que hayamos vivido toda nuestra vida sin Nostalgia de la Muerte. Es un libro, sobre todo de Villaurrutia, fundamental para entender no solamente este poeta, sino parte del entorno de ese grupo importante que fue el grupo de contemporáneos. Sí. Todos ellos tenían alguna conexión con este tema, que es una conexión cultural también en nuestro caso con la muerte, ¿no? Esta presencia fuerte la vemos, por ejemplo, en otro contemporáneo que es Gorostiza, en Elías Nandino, en Pellicer y notoriamente en Javier Villaurrutia. Bueno, Gorostiza también con Muerte sin fin, ¿no? Que es su gran poema emblemático. Pero en el caso de Villaurrutia tiene muchos versos, muchos sonetos, y además me sorprende mucho que a partir de las formas clásicas haya arrastrado a nuestro país, digamos, la vanguardia que le tocó de rebote, porque pues él estaba en México, pero por ejemplo de lo que tiene que ver con el surrealismo. Y lo mete, lo empieza a entramar y teje, hace un texto con los versos de algunos de sus poemas de Nostalgia de la Muerte, en los que enlaza la cuestión fuerte de la presencia de la muerte en el mundo mexicano, que es una mezcla espléndida, como nos lo acaba de hacer ver Helio Masferrer hace unos momentos, pero también con todo lo que las vanguardias están manejando, ¿no? Sí. Entonces leí algunas cosas, particularmente hay un caso en donde esto es muy notorio, se llama Nocturno de la Estatua, que me gustaría compartirles, si les parece. Por contrario, porque o sea, uno lo ve y piensa necesariamente, por ejemplo, en Magritte, y pues es muy visual también. Sí. Se llama Nocturno de la Estatua y dice: soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y caer y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos. Acariciarla como a una hermana imprevista. Y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100 veces, 100, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Te remite inmediatamente a esa zona oscura, ¿no? De Javier Villaurrutia, siempre reflejándote esa cuestión un poco clara y claro, siempre llevándote a ese misterio, ¿no? Una poesía siempre muy, obviamente, peculiar la de él. Sí, totalmente nocturna, o sea, la noche está presente, la muerte está presente, y hay otros elementos que tienen que ver con esto y con el mundo, en este caso de este poema, con lo que estaban manejando los surrealistas en Europa, ¿no? Me sorprende mucho porque de verdad yo visualicé luego las pinturas de Magritte, de este pintor metafísico increíble, y bueno, pues está además planteado en un texto, en unos cuantos versos, pero con una gran proyección visual. Uno de sus amigos de contemporáneos decía que los poemas de Javier Villaurrutia se veían, era un poeta bastante visual, a pesar de la gran sonoridad que tiene. Piensen, por ejemplo, en Décima Muerte, que son 10 décimas así sonoras, pero como a tambor batiente, que dice, por ejemplo: ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Son 10 décimas perfectas. La sonoridad es increíble, pero también la onda visual la vas construyendo. Cuando sigues el ritmo de los versos, vas viendo la imagen, cómo se va componiendo, o sea, la estás viendo como completa, como cuando en la televisión, en el cine, haces un recorrido de arriba a abajo o de un lado al otro, empiezas a ver toda la dimensión de lo que nos está contando el poeta. Es un poeta francamente secreto, por desgracia, para muchos, pero es un gran poeta. Sí, claro. Sí, adelante. No, yo solamente quería comentar cómo es pues esta riqueza de lo humano que ante aquello que nos es inasible, que nos es incomprensible, como lo es la muerte, pues lo que hacemos es generar
este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Que nos dan alegorías que solo así nos permiten de alguna forma comprender lo que sucede en estos fenómenos, ¿no? Como que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista, ni tu roce, para no sentir un goce, ni un dolor contigo. Ese es de Javier Aranda. No, es de Javier Villarrutia. Pero es que estoy viendo aquí la imagen. Sí. ¿Te inspiró No, pues la sí, careta? porque le estoy viendo los ojos y digo, son sus ojos, no son sus ojos. Pero como dices bien, te llevan a esa zona oscura en donde finalmente quien termina de construir los versos es quien los escucha, quien los está leyendo, porque a pesar de que compartimos un bagaje, una tradición cultural fuerte alrededor de la muerte es personal. Cada uno la tiene de manera diferente. Todos la esperamos de manera distinta. No, o la de, y tu voz que madura, y tu voz que madura, y tu voz que madura. No, es maravilloso. No, pues es maravilloso. Es un gran poeta que ojalá de verdad se acerquen, y particularmente a este librito, es muy delgado, Nostalgia de la Muerte. Sí, pues interesantísimo lo que estamos platicando, Javier. Permítenos ir a hacer una breve pausa para seguir hablando. Pues yo creo que un poquito sobre la muerte, a lo mejor en lo que es la literatura mexicana. Digo, es inevitable hablarlo. Jaime Sabines también posterior, que era inevitable que hablara de estos aspectos. En fin, permítanos hacer una pausa, Javier, y regresamos. En 1821, la Junta Provisional Gubernativa decreta la creación de la bandera mexicana. Estamos platicando nada más y nada menos que con Javier Aranda, nuestra gran estrella de la literatura, que nos ayuda a comprender. Y precisamente en estas fechas donde necesitamos comprender mucho, necesitamos entender nuestra humanidad, porque pues festejamos uno de los momentos más enigmáticos y paradigmáticos de ser humanos, que es la muerte. Y pues antes de irnos al corte, le preguntábamos a Javier qué más podíamos pues digerir para entender esta situación tan inevitable, tan desgarradora, pero también tan inspiradora. Bueno, es inesperada. Todos sabemos que vendrá, pero no sabemos cuándo. Por más que tengamos un pronóstico difícil en un hospital, pues de repente o se prolongan los días y que se convierten en años, o en un tris, la gente se va o nos vamos, ¿no? Sí. Claro. Entonces la esperada siempre resulta inesperada, y yo creo que los poetas, sobre todo los poetas, tienen esa capacidad de atrapar lo intangible, lo que no conocemos, ese límite, ese hasta aquí, ese ya no más, el se acabó, de una manera espléndida, porque no sabemos expresarlo, es una experiencia que no podemos contar, o sea, ni podremos contar nunca, ¿no? Porque además la vivimos solo a los vivos, ¿no? Pero no, dejamos de ser. Sí, pero no, exacto. No, es que la muerte es el ya no eres, se acabó, tanta. No hay vuelta, no puedes siquiera asimilarlo, te fuiste. Y en aspectos precisamente de grupos, de grupos o generaciones de escritores en México, ¿cómo se ha dado esta? Porque supongo que tenía mucho que ver, ya lo decía el doctor que estuvo con nosotros al inicio, de que pues esta gran parte de la cultura que abrazamos del Día de Muertos pues, tuvo que ver con José Guadalupe Posada. Sí, claro. Uno de los que lo fijan, que lo pone en el centro, es José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, y que esto parte después de la Revolución Mexicana. Y hay un grupo importante de escritores que también tiene que ver con ello, y en general artistas. Sí, bueno, pero son los artistas que toman del ambiente esa presencia que está en muchas partes. En ese inicio tiene que ver más lo gráfico, ¿no? Con Diego Rivera, con los muralistas. Por supuesto. Y no es casual que, por ejemplo, Diego, en su espléndido mural de Sueño una tarde dominical en la Alameda, que aparece él tomado de la mano de la Catrina, que es la pareja de José Guadalupe Posada. Entonces, nos está hablando de que él viene de esa tradición, pero también está rindiendo un homenaje al maestro que fijó, entre otras, esa figura. La Catrina que actualmente tenemos es la de Diego Rivera. Sí. Si vemos, por ejemplo, las que hizo Posada, que son espléndidas, son otra onda. Pero tenía genio. La primer calavera que publica Posada, ¿de quién crees que son? ¿O ustedes de quién creen que es?
Pues es del Quijote de la Mancha, montado en su caballo. Fíjate, increíble ese dato que acabas de dar. No, es que Riquísimo ese dato tú que dices, acabas de dar. bueno, esa es nuestra, sí, pero el otro estaba viendo también el mundo. Y estaba fijando también su admiración por uno de los escritores esenciales de nuestro idioma. Entonces, su primer dibujo, su primer grabado de las calaveras es justamente Don Quijote de la Mancha. Interesantísimo ese argumento. Y bueno, también está el hecho de que esta festividad ha generado, bueno, valga la redundancia, un género literario, ¿no? Que son las famosas calaveritas, que se han convertido en verdaderos íconos, que ya vimos que te acaban de dedicar una, por cierto. Sí, son muy ingeniosos, la verdad. Sí. ¿Quiénes identificas o cómo identificas este fenómeno literario de las calaveritas? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Tienen que ser irónicas? ¿Tienen que ser, pues de alguna forma, burlonas, ¿no? Es lo que yo decía, ¿no? De la muerte, como jugar con ella, como... No, pues son burlonas y es una forma, digamos, valiente de darle la vuelta a la muerte. Claro. Mejor me burlo de lo que no sé ni qué es. Pero a fin de cuentas la respetas porque está ahí y pone los altares. Los altares, por ejemplo, que se montan ahora con flores y todo eso, no sé por qué nos asombramos de los artistas modernos que ponen performance y hablan del arte conceptual, si los altares son eso. Y son tan efímeros como los más modernos, digamos. Los instalan, son instalaciones que están hechas para ya no más. Sí. Se acabó. Y son muy bonitos. Nada más que a diferencia de los performances de los actuales artistas plásticos, estos son trabajos comunitarios. Son como un magneto en donde tú participas, el otro participa, y uno dice, bueno, es que lo que le gustaba más a nuestro difunto era el tequila, pero no cualquier tequila, era este. Entonces es un trabajo colectivo que te habla también de la importancia de este tipo de tradiciones para fortalecer el tejido social, que en muchas zonas se ha perdido. Y ya que decías de las famosas calaveras, bueno, pues una característica es lo que tú dices, la ironía, el juego de palabras, son octosílabos, lo tradicional, y no creo que sea tan antiguo, yo creo que viene de esa gana de versificar muchas cosas como los corridos, nada más que en el sentido de la muerte. Pues interesantísimo comentar este tema contigo, Javier. Siempre la muerte será una parte, la más necesaria dentro de la literatura, pues parte de la reflexión e incluirte en eso que comentas, ¿no? Esos misterios irreconocibles. Y bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en Interfaz. Nos vemos el lunes con más temas. Ana Cris, así es, nos despedimos también de Griselda Yebra y nos vemos el lunes con más información y educación. Gracias, nos vemos.